Hace algunas semanas nuestro pastor empezó con enseñarnos cómo traer la presencia de Dios a nuestra casa. Y él comenzó hablando que es tan importante tomar una determinación en nuestra vida y que esa determinación sea vivir para Dios. En otra palabra, consagrarnos completamente a Dios. Amén. ¿Se acuerdan de la tremenda enseñanza que nos trajo el pastor? Y hoy yo quiero también hablar sobre un punto muy importante que marca nuestra vida y que es lo que trae también la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestro hogar. Una fe inquebrantable trae la presencia de Dios a nuestra vida. Una fe inquebrantable trae la presencia de Dios a nuestra vida. ¿Cuánto se sintió muy bendecido cuando empezamos a adorar esta última adoración? ¿Cuánto sintió la presencia de Dios? ¿Sí? Qué bueno, qué tremendo es sentir la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no es cierto? Y qué tremendo es si esa presencia de Dios se activa en nuestro hogar, en nuestra familia. Cuánta bendición vamos a vivir en nuestros hogares. Amén. Porque ese es el propósito de Dios, ese es el propósito eterno de Dios. Pero vivimos un tiempo donde somos atacados en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. ¿Es cierto o no es cierto? Vivimos un tiempo muy difícil, ¿sí? Y necesitamos urgentemente traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Y hoy quiero hablar sobre un punto muy importante, una fe inquebrantable. Vivimos un tiempo donde mentalmente somos muy débiles. Y es por causa de todos estos cambios y modernidad que estamos viviendo. Nuestra mente, nuestra fe se fortalece de acuerdo a la información que nosotros recibimos. ¿Es cierto o no es cierto? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí empieza todo. Entonces vivimos un tiempo donde escuchamos y donde consumimos tantas cosas negativas. Y hoy uno puede ver de que hay enfermedades que antes no había. La depresión es algo que no se conocía años atrás. Hoy hasta niños caen en depresión. ¿Sí? Es porque necesitamos una fe inquebrantable. Y quiero compartir, en verdad tenemos mucho testimonio poderoso hoy de personas de fe que tienen una fe inquebrantable, ¿sí? Y uno de esos son nuestros pastores. Son hombres y mujeres que tienen una fe inquebrantable. Y yo lo digo con propiedad porque yo camino con ellos, oro con ellos y sé que ellos tienen una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable significa, quiero leer un poco lo que significa la palabra inquebrantable. Significa inalterable, irrompible, inflexible. Y la última palabra, firme. Firme. Eso significa la palabra inquebrantable, ¿sí? Y ahí ya podemos reflexionar sobre nuestra fe. Si está firme, si es inquebrantable o no, ¿sí? Entonces eso significa la palabra inquebrantable. Y quiero compartir contigo una historia que encontramos en Marcos capítulo 7, el verso 24 en adelante, sobre una mujer que tuvo una fe
inquebrantable, pero movió la mano de Dios y llevó la presencia de Dios a su casa. Marcos capítulo 7. Verso 24 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en una casa y no quería que nadie supiera dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que estaba en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo: deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Y ella le contestó: Señor, eso es cierto, pero aún los perros comen la sobra que se les cae a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: mujer, es muy cierto lo que dices. Vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó encontró a su hija acostada en cama. El demonio ya había salido de ella. Amén. Acá encontramos un texto muy rico en historia, muy rico en muchos aspectos social y político, que se necesita estudiar profundamente para entender esta reacción de Jesús a una mujer muy afligida. Esta mujer estaba muy afligida, tenía una hija endemoniada, dice. Podemos imaginarnos el ambiente, la atmósfera en ese hogar donde había un demonio atormentando a una niña. Estaba la presencia del enemigo, del diablo en ese hogar. Y donde obra libremente el enemigo, trae destrucción, trae muerte, trae discordia, trae destrozo. Jesús lo dice. El enemigo, el diablo, ha venido para traer muerte, dice. Entonces podemos nosotros imaginarnos la situación que estaba viviendo esta mujer. Estaba muy afligida. Estaba muy afligida. Podemos imaginarnos cómo estaría emocionalmente, mentalmente. Podemos dramatizar esa situación para entender. Y viene desesperada Jesús. Y recibe la primera respuesta, es como un balde de agua fría, que para nosotros en este tiempo nos cuesta entender, pero tiene sus razones. Marco, voy a leer algunos comentarios. Marco, el evangelista, parecía pasar desapercibido, la razón para que el Señor no quisiera que se supiera de su estancia allí tendría que ver seguramente con su propósito de descansar e instruir con sus discípulos lejos del agobio constante de la multitud, porque dice el versículo que él se apartó en una región, la región de Tiro, para estar a sola con sus discípulos, pero también porque como más adelante va a señalar el Señor, no había llegado todavía el tiempo de abrir plenamente la puerta a los gentiles, en tanto que los judíos no se hubieran saciado. O sea, una de las razones
que por qué Jesús le dijo eso a la mujer, era que no era el tiempo todavía para los gentiles, era el tiempo para los judíos, los israelitas, para quienes eran la promesa de Dios. Entonces, una de las razones por el cual Jesús habló primeramente hacia esta mujer era por eso, por el tiempo. El tiempo era para los hijos de Abraham, los israelitas, los judíos. Eso sería una de las razones. Sin embargo, todo el esfuerzo por esconderse resultaron inútil, porque su fama se había extendido también incluso en este territorio pagano. Y esa mujer escuchó de Jesús que estaba por ahí. ¿Sí? Sin embargo, Marcos no detalla tanto sobre esta mujer, no sabemos casi nada. ¿Sí? Marcos omite muchos detalles de la historia de esta mujer. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí?, nos dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Por lo tanto, desde ese punto de vista judío, era una pagana. Y Mateo lo describe como una mujer cananea. Como una mujer cananea. Cuando nosotros hablamos de una mujer o una persona cananea, ahí podemos entrar a una larga historia, desde tiempo de Josué con el pueblo cananeo, porque era una de las naciones que Israel tenía que eliminar de la faz de la tierra cuando entró a conquistar. No tenía que quedar nada, dice la palabra de Dios. Y los cananeos eran los gigantes que vieron los espías que envió Israel, los 12 espías, de los cuales 10 vinieron aterrorizados y dijeron: no, son gigantes, van a comernos de una. Y fue por esa causa que el pueblo de Israel no entró en la tierra prometida, porque fueron amedrentados, porque eran cananeos. Viene de esa línea. Entonces podemos notar que había muchas barreras para esta mujer, muchos obstáculos para llegar a su propósito. Y una de las palabras que se usaba para identificar y describir a los paganos eran perros, que esa es la palabra que usaban los judíos. Entonces en ese tiempo el vocabulario no era tan ofensivo para ellos, porque era algo normal. Entonces nosotros, si nos ponemos en el lugar de la mujer, vamos a encontrar que había mucha barrera para lograr su objetivo. Y por eso también Jesús habló de esto, ¿verdad? Que no era el tiempo para los gentiles, sino el tiempo de los judíos de Israel, para quienes eran la promesa. Pero Jesús, en su gran amor, dejó una puertita abierta para ella. Y como esta mujer estaba enfocado en lo que creía, porque esta mujer estaba segura de que Jesús era la única solución para su situación, y no dio una vuelta ni un paso atrás, a pesar de lo que recibió esa palabra. Porque yo creo que en este tiempo, si nosotros recibimos esa palabra, no sé qué pasaría de nosotros. Nos daríamos la vuelta y, como se dice vulgarmente, patearíamos nuestra oreja. O sea que nos iríamos criticando, plagueando. Eso es lo que haríamos. ¿Es cierto o no es cierto? Sin embargo, esta mujer tenía una fe inquebrantable. Inquebrantable. Dice: y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Otro detalle que Marcos nos proporciona es que tenía
una hija endemoniada. Ella vino a Jesús pidiéndole ayuda porque lo que más amaba en el mundo estaba bajo el control del diablo. Me tocó mucho esta palabra. ¿Saben por qué? Porque hace varias semanas que el Espíritu Santo empieza a quebrantarnos, a orar por nuestros hijos, a velar por nuestros hijos, a velar por los niños. Y uno de los problemas en muchos hogares es la falta de atención a nuestros hijos. Es uno de los problemas. Sí. Sin embargo, el Espíritu Santo está quebrantando, y principalmente a los intercesores, a que podamos orar por las generaciones que se están levantando. ¿Recuerdan cuando Israel pudo conquistar la tierra, pudo instalarse en la tierra, y se olvidaron de enseñar a sus hijos de Dios y todo lo que Dios hizo? Dice la palabra que después de esa generación que conquistó la tierra, se levantó una generación que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. Entonces encontramos acá un ejemplo de una mujer que peleó por su hija, que estaba bajo el dominio del diablo, presencia demoníaca en el hogar. Tremendo es, tremendo es. Así que, haciendo un paréntesis, te animo a que te ponga en campaña a batallar en oración y enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. Amén. Entonces, la mujer seguía insistiendo. En Mateo dice que esta mujer daba voces, estaba gritando: Señor, ayúdame. Que hasta los discípulos se enojaron porque estaba haciendo mucho alboroto esta mujer. Pero esta insistencia no surgía únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida de que Jesús era el único que podía ayudarle. Y por supuesto, una intercesión tan ferviente no había de quedar sin contestación, porque al que cree todo es posible, dice la palabra de Dios. Y Jesús le dice: deja primero que se sacien los hijos. Cualquier judío conoce la historia de Israel y los problemas que los cananeos le habían causado desde los días de Josué. Además, la ley judía separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios, avisando de esta manera la pena de muerte en caso de que los hicieran. Todas las barreras que se había puesto delante de esta mujer para no llegar a su fin. Para no llegar a su fin. ¿Sí? Esta pared que estuve hablando de los comentarios, Jesús lo derribaría después en la cruz del Calvario. Efesios 2:11 en adelante. Ahí Pablo nos habla claramente que en la cruz Jesús derribó toda esa barrera, toda enemistad con Dios. Nunca fue el deseo de Dios que su bendición quedara limitado solo a judíos. Y notemos cómo Jesús dejó entreabierta esta puerta cuando le dijo a la mujer: deja primero que se sacien los hijos. No había ninguna maldad en nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Los judíos primero y después los gentiles. Pablo trató en Romanos la prioridad que concernía a Israel en el plan universal de salvación. Al judío primeramente y también al griego.
Cuando consideramos estos principios establecidos por la Escritura, podemos entender la contestación del Señor a la mujer, que si bien parecía un tanto dura, definía correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios, ante la cruz. Entonces, como resultado podemos ver que esta mujer tenía una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Tremendo. En un principio la respuesta del Señor podía parecer de lo más descorazonadora. Jesús usa una ilustración para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar el ministerio terrenal del Señor. Los perrillos eran, por lo tanto, los gentiles. Por lo tanto, Jesús estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. No podía ser interpretado como algo ofensivo. Es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perro, pero Jesús usó un diminutivo, perrillo, seguramente en sentido cariñoso. Y así lo debió entender la mujer, porque no solo no se sintió ofendida ni desechada por ello, sino que en la forma en que lo hizo Jesús encontró fuerza para seguir haciendo su petición. Y ella, en respuesta a Jesús, dijo: aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. Qué tremendo. Y esa palabra fue el detonante para el reino de los cielos. Aún los perrillos comen de la migaja que cae en el suelo debajo de la mesa. ¿Sabe qué es lo que tenía esta mujer? Tenía un enfoque claro. La fe, pues, es la certeza, la convicción de lo que no se ve. O sea, es estar enfocado, es tener en claro lo que uno quiere, lo que uno cree. Y esta mujer estaba bien enfocada y estaba segura de que Jesús era la única solución para ella. Y nada hizo cambiar, nada hizo desfallecer su corazón. Tenía una fe inquebrantable. Qué tremendo, mis hermanos. Quiero leer una palabra sobre una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable es una fe acrisolada. ¿Qué es acrisolada? ¿Sí? Es la palabra acrisolada es algo que se perfecciona y se depura a ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. Vuelvo a repetir. Es una virtud, una cualidad que se perfecciona y depura al ser puesto a prueba o sufrir padecimiento. ¿Sí? O sea que si nosotros tomamos una determinación en nuestra vida en cuanto a la fe en nuestro Dios, sin importar cuál sea la situación que vivamos, y si permanecemos por cada aflicción que pasamos en este mundo, nuestra fe se va a ir afirmando y se va a volver más firme y más firme, como un diamante, porque de esa palabra, de la palabra diamante, viene la palabra crisolada. ¿Me están siguiendo? Una fe inquebrantable trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Una fe inquebrantable
nos lleva a otro nivel de experiencia. A otro nivel de experiencia. Jesús nos enseñó qué determinación teníamos que tomar si queremos seguirle a Él. En Mateo 16, 25 dice, leo rápidamente, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres tener una fe inquebrantable? Debes tomar esta determinación. Tremendo es la palabra de Jesús. Una fe inquebrantable trae la presencia de Dios a nuestra vida. En Primera de Reyes, capítulo 17, tenemos otra historia. Quiero compartir contigo también, donde el Señor me bendijo en gran manera. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice así: y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Tremendo esta palabra. Dios le dice a Elías que vaya a un lugar y Dios le alimenta ahí, porque era una gran sequía en aquel tiempo. Terrible era la sequía. Y donde estaba Elías se secó el arroyo. No tenía más opción Elías. Y le dice esta palabra al Señor: vete. Quiero volver a leer para no. Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y ahí está la palabra que a mí me ha tocado. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Quiero que guarden esta palabra. Esta palabra es un decreto que Dios soltó, que la viuda no sabía. Que la viuda no sabía, no tenía conocimiento de que Dios soltó una bendición sobre su vida. ¿Sí? Y Elías obedece y va a Sarepta. Y dice: al entrar en la ciudad encuentra a esta viuda recogiendo leña. Y Elías le dice: tráeme un poco de agua. Y mientras que iba la viuda, le vuelve a decir a Elías: tráeme un bocado de pan.
Y ahí la viuda abre su corazón, ¿sí? Una viuda y un hijo. Y le dice, mira, en casa tengo un puño, di conmigo, un puño de harina y un poco de aceite. Y yo vine a recoger estos 2 leños, voy a ir a cocinar, vamos a comer, pero vamos a morir, porque no había más opción, todo estaba seco, no había más nada, no había más nada. ¿Podemos imaginarnos la tremenda aflicción de esta mujer? Y esta mujer tampoco era judía. Y le dice Elías, ve y haz como has pensado, pero hazme primero a mí. Pero no temas. No temas. ¿Cuántas veces nosotros desfallecemos en nuestra fe? Y el Señor nos dice, no temas. Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Porque si pasas la prueba, tu fe va a ser más dura, va a estar acrisolada. Y la presencia de Dios va a venir sobre tu vida. Encontré tantas cosas en la actitud de esta viuda. La Escritura no describe si ella cuestionó o no, sino que ella obedeció. Y acá hay una palabra, ¿por qué Elías le dice, hazme primero a mí? Qué falta de misericordia. Qué falta de misericordia decimos nosotros, ¿sí? Jesús dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque eso activa la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y esta mujer honró a Dios primero. Creyó. Tuvo fe en la palabra que le dijo Elías. No dudó. Y ella no sabía que el Señor ya había decretado la bendición sobre su vida. ¿Hay alguien en este lugar que duda que Dios quiere bendecir su vida? ¿Hay alguien que duda? ¿Cuántos de los que están acá tienen a Jesús en su corazón? Amén. ¿Saben lo que dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en... ¿Qué significa eso? Se decretó ya la bendición sobre tu vida. Se decretó ya. Es tal vez tu poca fe o tu falta de fe lo que no activa la bendición que ya está sobre tu vida. Esta mujer honró con sus bienes al Señor y se cumplió sobre su vida la promesa de Dios. No faltó la harina, no faltó el aceite. Qué tremenda bendición. Qué tremenda bendición. Y podemos también mirar la historia de Daniel, que fue echado al foso de los leones. Podemos ver la historia de sus amigos que fueron echados en el horno de fuego. Y ellos se enfocaron en su fe y no dudaron. Y ellos pasaron por fuego también. Pero se movió la presencia de Dios sobre sus vidas. Se movió sobre sus vidas la presencia de Dios. Así que mis hermanos, hoy quiero animarte. Es un tiempo donde somos golpeados para desanimarnos. Ayer estuvimos hablando con 2 varones, hijos de Dios. Y yo les estuve diciendo, las promesas, las palabras proféticas de las tribulaciones en este tiempo no son por causa del mundo, son por causa de los hijos de Dios. Son por causa de los hijos de Dios. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Y solo pasando las tribulaciones, venciendo las pruebas, nuestra fe se va a afirmar. Nuestra fe se va a afirmar. Lo único que tenemos que hacer es tomar la determinación de enfocarnos que Jesús es el único. No hay otro camino.
y que el Señor ya ha decretado sus bendiciones sobre nuestras vidas. Dios hoy te llama a tener una fe inquebrantable, una fe acrisolada. Hay algunos que lloran en la prueba, no es tan mal eso. Puedes llorar, puedes gritar, pero mantén firme tu fe. Mantén firme tu fe, no te desanimes. Y no escuches lo negativo, toda la información negativa que puedas oír. Escucha la palabra de Dios. Así como esta viuda, esta viuda escuchó cuando Elías le dijo: no temas, el Señor ya derramó su bendición sobre tu vida. No temas, no te va a faltar nada. Aunque el mundo se seque, no te va a faltar nada. Solo ten fe. Solo permaneces firme y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Una fe inquebrantable trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Ponte de pie, vamos a orar por la palabra de Dios. Cuando hago un recuento de mi vida, de mi familia, de repente encuentro que hemos pasado por tantas pruebas y trato de oír lo que está en mi corazón, y lo que descubro es más firmeza, más amor al Señor. Y me sorprendo, porque eso es obra de Dios. Es Dios el que nos afirma, es Dios el que nos mantiene firme. Y va a venir pruebas, y va a venir situaciones difíciles. No dudes de tu fe. Enfócate en este tiempo. Y cada prueba que pases, tu fe se va a ir afirmando. Se va a volver duro, acrisolado, y vas a estar más firme. Pero no pares de predicar la palabra de Dios. No pares de predicar la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, quiero agradecerte, Señor. Es poderosa tu palabra, Señor. Es poderosa tu palabra, Señor. Y creo firmemente que no volverá vacía, sino que traerá un renuevo en el corazón de tus hijos, Señor. Porque tus hijos oyen tu voz. Tus hijos oyen tu voz, Señor. El corazón de tu hijo está abierto a tu palabra, Señor. Y creo que tu palabra va a traer un renuevo, Señor. Afirma a aquellos que están débiles, Señor. Afirma a aquellos que están desanimados, Señor. Todo es por tu misericordia, Señor. Padre, glorifícate, Señor, poderosamente en este tiempo en nuestras vidas, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, Señor. Trae un renuevo, Señor. Trae un renuevo, Señor. Trae un renuevo, Señor. Trae un renuevo sobre la vida de nuestros pastores, Señor. Trae un renuevo, Señor. Trae un renuevo poderoso sobre ellos, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Trae un renuevo sobre la vida de Jonathan, Señor. Trae un renuevo, es un tiempo de renuevo, Señor. Siento en mi espíritu, Señor. Oh, gloria sea a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Sigue orando, mi hermano. Sigue orando. Y el que quiera alabar también puede alabar a Dios. Alabemos en este momento antes de despedirnos.